Hola Leo, ¿qué te cuentas? Además de que te siento más cerca que nunca. Bueno, ¿qué me cuento? A ver, te cuento que no solamente somos el país con una de las comidas top del mundo, que tampoco somos que no solamente somos la hinchada más grande del mundo, sino que además somos el país con más empresarios en el mundo. Algo que suena muy interesante, ¿no? Ya, ok. Seguramente vamos a desarrollar más de ese tema, pero ¿dónde lo has leído? O sea, para entender un poco por dónde viene la fuente. Viene de Arellano, de la agencia de Arellano, que acaba de lanzar un libro que se llama Perú, el país de empresarios, de mayor empresarios en el mundo, una cosa así. Y dice que de cada tres peruanos, dos quieren ser empresarios, en comparación con el europeo, que de cada tres quiere ser uno quiere ser empresario. Y desarrolla que en el Perú hay como 3 millones de empresas, y en comparado, por ejemplo, con Argentina, que tiene solamente 900.000 empresas. Entonces, como porcentaje, obviamente tenemos digamos que en porcentajes hay más empresarios en Perú que en otra parte del mundo, ¿no? Ok. Muy interesante el libro porque es un libro que es de cabecera para todos los empresarios, especialmente para las pymes, porque desarrolla muchos temas interesantes, ¿no? Entonces, y obviamente también aborda el tema de la informalidad, porque habla que somos como 4 millones digamos que de empresas, de las cuales 2 millones y medio son como que formales, y los otros 2 millones y pico son como que los informales, ¿no? Que no hay mucha data informal, por eso no se puede, digamos que, desarrollar muchas cosas. Pero eso te lleva a reflexionar un poco en que si somos tan empresariales, ¿por qué no estamos tan bien? ¿No? O qué necesitamos para estar mucho mejor, tomando como base esa cultura nuestra o ese ADN del peruano de ser empresario, ¿no? Entonces me pareció interesante el tema, ¿no? ¿Cómo haces empresa en Perú, no? Sí, pues por eso es que se habla, o sea, yo entiendo que estamos hablando solamente de la parte formal, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuántos más emprendimientos deben haber que no estén formalizados? ¿No? Y debe ser incluso mucho más. O sea, es verdad. Sin haber leído el libro, sí entiendo que somos un país con un enfoque emprendedor muy alto, pero claro, ahí es importante entender cómo es la tasa de supervivencia, ¿no? Porque, O cómo nació el negocio de antes. o cómo, Porque muchos negocios pueden haber nacido como una supervivencia, como tú dices, ¿no? O sea, la necesidad de mantener algo, obviamente te lleva a ser un empresario, te lleva a ser un comerciante, ¿no? Yo creo que ahora es distinto, ¿no? Uno es empresario porque quieres la independencia, no quieres depender de nadie, ¿no? Ya no quieres trabajar para alguien y porque lo puedes hacer, ¿no? O sea, creo que ahora es más fácil hacer las cosas que antes, ¿no? Antes todo costaba más esfuerzo, ¿no? ¿Qué te cuentas? o sea, a ver, yo creo que desde al menos mi perspectiva y seguramente también va a ser la tuya, emprender no es difícil, ¿ya? Yo creo que al final es más un tema de actitud, ¿no? O sea, no de actitud, sino de decisión, de tirarte a la piscina. Y hay mucha gente que se va frenando sobre si emprendo o no emprende porque dicen, no, lo que pasa es que yo estoy trabajando ahorita o no tengo tiempo, pero para ser sincero, o sea, siempre hay tiempo para hacerlo, ¿no? Y no necesariamente para emprender necesitas un capital de trabajo inicial. O sea, yo creo que cualquier persona esté en capacidad de emprender, lo único que tiene que tener es la decisión de hacerlo y si lo haces bien, ¿no? Y Ya, eso nos pasó a nosotros. O sea, pero ahí pasas de una parte de emprender como independiente, de emprender formando una empresa, porque puedes emprender siendo independiente, ¿no? exacto, Y después te transformas en una empresa. Pero, pero el inicio siempre va a ser como que prueba y error, exacto. ¿no? Y hasta qué momento tú decides, ya, a partir de ahora, yo ya no puedo solo, ¿no? O si eres independiente o tienes tu empresa, tienes un socio, un par de socios y vienes manejando el negocio de manera no tan profesional, no tan profesionalizada, digamos, ¿no? Va a llegar un momento en que tú digas, ya, hasta acá, no puedo más. Necesito herramientas, necesito técnica, necesito consultorías, necesito gente que me ayude a escalar este tema, ¿no?
Yo creo que estás dando en un buen punto, ¿ya? Porque, a ver, emprendimiento. Ya vemos un emprendimiento, ya sea que tienes una empresa constituida o que lo estás haciendo con persona natural, o como, o sea, desde vender, digamos, tortas en tu casa a hacerlo de forma industrial, al fin y al cabo es una forma de emprender, ¿no? Yo creo que es importante lo que tú estás diciendo, o sea, cómo vas llevando eso y cómo sobrevives, ¿no? Porque en algún momento yo también leí un artículo donde te decía que el 80% de las empresas fracasa en sus primeros años por una mala gestión financiera, ¿no? Y de nuevo estamos regresando al tema que hemos hablado probablemente en los otros episodios donde no sé por qué la gente escucha finanzas y se espanta, ¿no? Como si fuese algo muy técnico y al final todos aplicamos las finanzas día a día en nuestras vidas, ¿no? Solamente que se llamara de otra cosa, ¿no? Entonces, pero si lo veamos ya a un nivel de empresa, yo creo que deberíamos empezar por la base, ¿no? O sea, cuando tú empiezas un negocio, vas a pasar por las etapas de micro, pequeña, mediana, y si te sigue yendo bien vas a llegar a ser gran empresa, ¿no? Y cada uno de esas, digamos, de esa etapa de vida o de las empresas tiene formas de manejarse distintas, ¿no? Tú vas a manejar una microempresa de una forma muy distinta a cómo vas a facturar a cómo vas a manejar una gran empresa, ¿no? Bueno, es totalmente distinto porque hasta conocimientos avanzados necesitas. Exacto. ¿No? Entonces, tú, o sea, digamos, hay empresas que la vas a manejar con más información, con más análisis que otras, ¿no? Probablemente por la complejidad del negocio, porque ya vas creciendo, vas contratando gente, vas necesitando más recursos, pero si no tienes bien dimensionado cómo estás financieramente, puede ser que te sobredimensiones, ¿no? O que te pase lo contrario y al final la empresa, o sea, termine cayéndose porque no supiste gestionarla, ¿no? Pero no supiste gestionarla desde el punto de vista financiero. Exacto. Okay. Porque puedes conocer muy bien el tema, pero financieramente no tienes herramientas que te ayuden a cuidar ese negocio. Exacto. ¿No? A cuidar y a escalarlo, ¿no? Y hacerlo sostenible, ¿no? Sí, o sea, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Seguramente alguien está en una situación de que tú estás, me voy a inventar, ya yo tengo un negocio de producción de algo, ¿no? Mesas, sillas, ¿ya? Entonces yo me encargo o de importarlas o de producirlas, ¿ya? Digamos que yo estoy importando. Entonces mañana, y yo por lo general vendo 100 sillas al mes, ¿ya? Si mañana viene una empresa muy grande y me dice, te voy a comprar 1000, Bueno, no puedes. en el papel va a ser increíble, ¿me entiendes? Y si yo acepto eso, al final, ¿cómo voy a financiar la importación de eso? ¿De dónde voy a sacar la plata? ¿Esa empresa grande cuánto tiempo me va a pagar? O sea, puedes ir cerrando un negocio que va a ser mucho mayor, pero si no estás preparado financieramente, te vas a caer porque no vas a poder atenderlo, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Ese crecimiento, si es que tú no sabes cómo gestionarlo, lo más probable es que te caigas, porque te vas a quedar sin recursos, y ya sea recursos humanos, ya sea recursos materiales, y eso va a hacer pues, que no puedas cumplir con tus clientes, que no puedas cumplir con tus proveedores, con tus empleados, incluso con impuestos, ¿no? Hemos hablado 2 sesiones de impuestos, pero bueno, al final siempre SUNAT va a estar en la cola primero que todos los demás, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, ya hablando más del tema de emprendimiento, podríamos empezar, digamos, hablando, categorizando un poco cómo, para ponernos todos en la misma, digamos, base, cómo está clasificado el tipo de negocio, ¿no? O sea, si es que nosotros estamos pensando en una microempresa, financieramente, ¿en qué nivel de facturación estamos hablando? Y lo mismo para pequeñas. O sea, a ver, cuéntanos un poquito cómo se clasifica como para estar todos en la misma. Pero antes de entrar, digamos, a clasificar la empresa por nivel de facturación, ¿cuál es el objetivo de cualquier empresa? Rentabilizar. Ganar dinero. Exacto. O utilidades. Tener utilidades que finalmente terminen en tu cuenta bancaria. Exacto. Pero, ¿no? Ese es el objetivo de cualquier empresa. Objetivo de cualquier empresa, O pero... sea, el objetivo financiero, ¿no? Porque hay otros objetivos, pero vamos a enfocarnos solamente en la parte fría, que son los números. Claro, no, pero aguanta. Fría porque son números, pero estamos hablando de utilidad. Sí, sí, ¿okay? utilidad. Pero ojo que tiene que ser una utilidad
que esté de acuerdo a mi nivel de riesgo. Ya, pero eso es otra cosa. Ahí vamos a entrar. Entramos Ya, a ahí, otra cosa. Exploramos todo ese tema y salen diferentes cosas como para poder hasta desarrollar otras sesiones de cada punto de Sí. gestión, ¿no? Ahorita hablamos de utilidad. Pero la empresa vive, si no tiene utilidad, no vive. O sea, No vive. utilidad y utilidad que termine en tu cuenta bancaria, ¿no? Que termine en tu cuenta bancaria. Eso, porque o sea, si tienes utilidad y no la ves en caja. Y eso es súper común. Sí. Yo soy, o sea, y hemos visto casos, o sea, ¿quién no ha tenido una empresa donde diga qué rentable que soy? Y cuando te volteas a ver tu cuenta bancaria te das cuenta que no tienes plata. Pero estás hablando, ya, ok, ¿de qué rentable eres, no? O sea, claro, pero Ok. ojo, rentable, Obviamente rentable es sinónimo de utilidad, digamos, ¿no? utilidad, Hay utilidad y rentabilidad. y también Ok. liquidez. O sea, la rentabilidad tiene que ir acompañada de la liquidez, porque si no, si te quedas solo con rentabilidad y sin liquidez, es lo mismo que nada. O sea, en papel eres una empresa con mucho margen y si no tienes la caja, Y ese es, mueres. Y ese es un punto porque, a ver, en papel yo puedo tener la utilidad, debería tener, vamos a ponerlo así, debería tener la utilidad correcta. ¿A qué me refiero? Que la utilidad es a veces una parte, es la mezcla o es la suma de lo real más lo teórico, ujú, ¿no? Porque tú sabes que desde el punto de vista contable, la utilidad está formada, está compuesta por cosas que ya pasaron, por ejemplo, una venta, un gasto, y hasta por, digamos, consideraciones netamente contables, depreciación. depreciación o provisiones o aplicación de una norma, ¿no? Que eso es un tema muy técnico. Entonces, esa utilidad se va a ver impactada en algunos casos, o muchas veces en aplicación de normas contables, por ciertas transacciones que no impactan tu caja, ya sea o para gastos o para ingresos, ¿no es cierto? Entonces, es una utilidad, digamos que teórica, ¿no? Y si esa utilidad teórica, sobre esa utilidad teórica, deberías comenzar a tomar decisiones financieras, ¿no? Y eso debe acompañar la posición de caja. Pongámoslo como un ejemplo. Ya regresemos de nuevo al ejemplo de las sillas. ¿Ya? Contablemente, yo vendo 100 sillas. ¿Ok? Digamos que vendo cada silla a un sol. Vamos a poner números fáciles para que... Yo vendo sillas a un sol, pero entonces voy a tener una venta de 100 soles, más IGB. Bueno. Pero si ese cliente a mí me paga a 90 días, voy a tener una venta por 100 soles, en mi estado de ganancias y pérdidas, y en mi flujo de caja no voy a tener un ingreso. Voy a estar en cero. Sí, de acuerdo. Y por 90 días, si es que no uso algunos mecanismos de financiamiento o adelanto de facturas, etcétera, va a ser igual cero hasta que el cliente me pague. Entonces, ese es un claro ejemplo de que, oye, estoy vendiendo bastante. Sí, por eso te decía que esa utilidad que recoge transacciones, más desde un punto de vista de no caja, tienes que ir monitoreándola para ver si termina en tu caja o no. Ya, ese trabajo de monitorear tus utilidades para ver si termina en caja, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace en una mediana, pequeña empresa? ¿Lo hace el dueño que compra, que vende, que gestiona, que está en contacto con sus clientes? ¿O quién? ¿A quién le encarga ese control o ese seguimiento para que no se quede descapitalizado? Porque puede ser que, vendí bonito, pero no tengo gestión de cartera, no tengo gestión de cobranza oportuna y ya hay que pagar ciertas cosas y no tengo el dinero. Ya, Entonces, y eso... sales a cobrar de manera inmediata y eso no necesariamente es rápido, ¿no? No, y además eso creo que nos pone en un punto interesante porque tú dices, ya, ¿quién gestiona eso? ¿O quién debe ser el que gestione? En una pequeña o micro, obviamente lo tiene que hacer el que hace todo, pues, ¿no? Supuestamente el que hace todo, pero yo creo que incluso, o sea, ya, y algunas personas dicen, no, eso lo tiene que hacer el contador. ¿Ya? Y yo creo que ahí hay un error conceptual en lo que es el contador. Es que hay un concepto de que el contador hace todo, ¿no? Hay un error y que sabe de concepto, todo. y que sabe todo y que conoce todo y además se dan los casos en que dices, tienes una duda de algo, y le dices, pregúntale al contador. O sea, ¿no? Entonces, el contador termina siendo como que el todista, ¿no? Y el que debería saber todo, y es un grave error. Exacto. No, es un grave error, porque hay temas financieros, gestión, que no están dentro del alcance de la función de un contador, ¿no?
Y eso es un error muy común cuando las empresas recién empiezan, ¿no? Dejar en el contador muchas cosas que no está preparado para eso, Exacto. ¿no? Y además, si no es tu contador in-house, si no es un tercero, peor, ¿no? Sí, porque lo vas a ver, si es que lo ves Si una es vez que lo al ves una mes, vez al mes. y muchas veces te dejan un reporte, pero yo creo que, o sea, a ver, no estamos generalizando, ¿no? Pero yo creo que, al menos para el contador, es súper importante entender e interpretar estos financieros. O sea, si es que Sí, es que eso es parte de, ¿no? parte de, pero, o sea, algo que hemos visto con los años es que no necesariamente es así. Sí, o sea, es verdad. o sea, tampoco quiero generalizar, pero, o sea, sí estamos viendo bastantes casos de personas que salen de universidades y que no te saben analizar estos financieros. Entonces yo me repregunto si es que debe ser así o no, ¿no? Porque el hecho que tengan ese skill te cambia, o es un skill muy potente para poder llevar una empresa a un siguiente nivel, donde tú interpretas Ya, lo pero que eso haces. incluso ya es pasado, ¿no? Exacto. Porque, como te decía, el contador te va a preparar una información de algo que ya sucedió. Exacto. ¿Ya? Entonces, si eso no sale, para que te sirva mucho, tiene que ser como que en línea. Tiene que ser ayer, no información de hace 2 meses, porque eso no te va a servir. ¿no es Exacto. cierto? Entonces, podríamos hablar en otro capítulo de cómo hacer cuál es el rol del contador y cómo impacta el contador en todo eso, ¿no? Pero creo que el que hace empresa, el dueño, el empresario, tiene que estar muy cerca de esas finanzas, de su negocio, ¿no? Si no está muy cerca, no va a poder controlar el negocio como debería, ¿no? No va a poder identificar dónde tiene que girar el timón de manera rápida para poder salvar ciertas situaciones. Porque siendo él el único que hace todo, o digamos el que toma las decisiones y no tiene un equipo, tiene que estar constantemente viendo sus números, ¿no? Ya sea, si no tiene un contador que tiene la información al día, pero al menos mirando tu cuenta bancaria, mirando cuáles son tus compromisos inmediatos, cuánto tienes en cartera, con otras herramientas que no necesariamente tienen que ser la parte contable, ¿no? Y ahora hay muchas herramientas que te permiten gestionar un negocio, ¿no? Entonces, a ver, un poco redondeando lo que estás diciendo, yo creo que la mejor herramienta, y es mi percepción o según mi experiencia, la mejor herramienta para poder gestionar una empresa cuando estás empezando o una empresa pequeña es a través de un flujo de caja. Claro. Que no es algo, o sea, el flujo de caja puede sonar técnico, pero no es más que la suma de lo que tienes en el banco. Mucha gente le tiene pánico al Excel, ¿no? Claro, pero exacto. ¿No? No, Mucha gente pero le tiene pánico al Excel. o sea, si es que tienes un negocio, tienes que saber usarlo, pues. Exacto. Es como que yo mañana quiera ponerme No, de acuerdo, sí tienes que saber Excel, al menos Excel. Exacto. O sea, si vas a hacer negocio, tienes que estar metiendo tu número, si no vas a terminar no vas a terminar ganando lo que esperas. Exacto. ¿No? Hasta perdiendo puedes estar y no te das cuenta. Y el flujo de caja lo puedes hacer, es fácil. O sea, tienes tus movimientos bancarios que te los descargas ahora del banco y los pegas en un Excel y vas poniendo qué son ingresos, qué son egresos y empiezas a proyectar, porque tú sabes cuánto has vendido, tú sabes cuánto vas a cobrar, tú sabes en qué momento lo vas a cobrar, qué gente tienes y comienzas a proyectar un poco y ahí vas a ver en qué momento te vas a quedar sin caja. Y lo que pasa localmente es que por lo general las empresas sufren. ¿En qué meses? En noviembre, diciembre, que es pago STS gratis. Sí, claro. Y también en julio y mayo. Sí. ¿No? Esos son los meses del año donde las empresas zapatean un poco porque si su flujo no está realmente controlado, Equilibrado. están desfasados. Entonces esos son los meses en los que vas a coger un poco. Y te va a afectar el pago de impuestos. Mira, y ahorita con lo que estás mencionando y trayendo la pregunta que me hiciste sobre qué es una pyme, ¿no? Algo me preguntaste sobre ese tema. Sí. ¿Cómo definimos una pyme? Ya. Se define por tema del nivel de ingresos. Todo aquello que es hasta 2.300 UITs, que son más o menos 10 millones y pico, un poco más, es pyme. Por encima de eso, ya es una gran empresa. Ok. Entonces, por debajo de 2.300 UITs hay micro, pequeña y mediana. Exacto. ¿Ya? Por el nivel de tu facturación. ¿Ok? Pero yo ahí reflexiono sobre el tema y digo, ¿por qué catalogar a las pymes o por qué catalogar a la empresa por nivel de facturación? ¿No?
tú puedes facturar mucho, pero no ser rentable. Tú puedes vender un montón, pero estar a pérdida. Entonces, el hecho de que vendas mucho no te hace una empresa buena. No, pues. No te hace una empresa buena. Puedes estar como, ya, facturo 7 millones de soles, qué bonito. No, no, no. O sea, ¿cuánto te quedó en la última línea? ¿Cuánto quedó en tu cuenta bancaria? Lo que pasa es que yo entiendo, o sea, la categorización tiene que ser para poner a todos Sí, dentro de la obviamente. misma base, ¿no? No, Porque no, la ok. única forma real es facturación. Sí, pero yo voy, ya sal de esa categoría, ya anda el negocio en sí. ¿No? No te emociones porque vendas 7 millones. Exacto. Emocionate cuando eres una empresa rentable. ¿No? ¿Y qué tan rentable eres? Ahí viene un tema. Y ahí podemos desarrollar otro capítulo para ver cómo manejar la rentabilidad, cómo hacer que una empresa sea rentable, qué factores influyen, ¿no? No solamente son las ventas las que impactan en la rentabilidad. Mucha gente cree que solamente por vender más ya mejoré mi rentabilidad. No es así. Eso no va así. Nosotros ya sabemos. Lo sabemos porque tenemos conocimientos técnicos sobre el tema, lo sabemos por experiencia, ¿no? Pero yo creo que trayendo un poco lo que hablábamos al inicio del este ADN del peruano de ser emprendedor, podemos ser empresarios, ¿no? Pero estamos siendo buenos empresarios, estamos siendo empresarios eficientes, porque hay tantas empresas que comienzan a quebrar, ¿no? Y el tema de las finanzas resulta ser un punto a considerar muy importante. Ya, de todo lo que hemos hablado, es muy bonito. O sea, finalmente emprender es todo un viaje, pero que necesita algo fundamental, dinero. Exacto. ¿No? Y sin eso, no haces nada. Y ahí yo, ya es un tema más personal, recomendaría tener en cuenta siempre profit, o sea, beneficio, resultado, ¿no? Caja, gente y clientes. Exacto. O sea, esos cuatro pilares de todo negocio, ¿no? Si tú gestionas bien todo eso, es como un círculo. Tienes bien a tu gente, tienes bien a tus clientes, tienes bien controlado tu negocio, todo va a finalmente terminar en tu caja, ¿no? Eso es lo que creo que podríamos... O sea, yo pienso ahí un poco en línea contigo, pero poniéndolo en estructura, yo te diría que fuera de factores, digamos, que son ajenos a tu control, yo creo que tú tienes que tener muy claro cuál es tu pricing, cómo determinas el precio de tu producto, Ese eso es es otro primero. tema. Tienes que tener muy claro cuál es tu flujo, digamos, o cuál es tu Es que el margen tiene... A ver, el beneficio se estructura con muchos factores. Desde ventas y todos los gastos. Y en ventas tenemos todas unas herramientas de estructurar precio. Exacto. Precio, promociones, descuentos, todo lo que involucra poder gestionar una venta. Ya, pero ese tema de pricing, Es inmenso. o sea, yo te diría, para ponerlo un poco en contexto, es primero, el tema de pricing es importante. Segundo es ciclo. ¿Cómo está tu ciclo de pagos? ¿Cómo está tu ciclo de cobros? Pero yo creo que más importante. Pero, a ver, Fijos. Y tus fijos. O ¿No? sea, Que será mi tercer punto. ya, ok. No, porque sí, cuando yo hablo de profit, a menos yo, lo que estoy pensando es lo que es directo. Compro Ya. la silla, esa silla tiene un costo, es lo que No, pago. yo cuando estaba hablando de profit, la última línea de tu resultado. Yo hablo directo, lo que es el core del negocio, porque eso es lo importante. Porque más abajo tú puedes tener que el carro de la esposa, que tu sueldo, o sea, ya no. Estamos hablando de lo que es el negocio en sí. Es que por eso te decía que el profit tiene toda una metodología. Exacto. Y tienes que partir desde lo que tú dices, ¿no? Si no eres rentable arriba, al menos vas a ser rentable abajo. Pues, ¿no? Exacto. Entonces, pero a ver, esos son conocimientos que nosotros manejamos. Pero yo me pregunto, los empresarios que recién comienzan o los que ya vienen unos años, ¿qué herramientas tienen para manejar esta situación? Para manejar estos temas que a veces no son tan sencillos, ¿ah? Porque tienes que diseñar todo un tema o una estrategia, o es parte también de tu estrategia como empresa, para poder saber cuánto quieres ganar, ¿no? No te debes enfocar en cuánto vas a ganar acá arriba, sino en cuánto vas a ganar Tu abajo. última línea. La última línea, ¿no? Exacto. Y yo creo que por ahí hay un tema que hay mucho por hacer, sobre todo con las pymes, y vamos a decirlo así, porque las grandes empresas tienen toda una estructura montada para eso, ¿no? Tienen gente muy especialista en estos temas. Pero de todas las pymes, todo el mundo de las pymes no tiene todas esas herramientas. Y ahí hay mucho por hacer. Y nosotros ahí estamos ayudando a muchos empresarios en ese tema, ¿no?
Nada, me parece bueno tener este tema muy claro, donde como país tenemos mucho por hacer en las pymes, ¿no? Y eso solamente tema financiero. De ahí le metemos las aristas tributarias, las aristas laborales y No acabamos nunca. No acabamos nunca. O sea, sí. yo creo que vamos avanzando y creo que vamos identificando algunos temas que podemos tocar en Algunas siguiente preguntas nos sesión. llegaron sobre ¿No? este tema. ¿Por qué no vemos las preguntas? A ver. Ponte la caja acá. ¿Qué debo controlar o gestionar en mi empresa para tener utilidad? Creo que es precisamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Para mí es súper importante utilidad directa, o sea, lo que compras para vender tiene que tener un margen adecuado en el cual te tienes que comprar con mercado o tienes que ver si tienes alguna ventaja competitiva que te genera pues, que puedas tener un mejor pricing. Tu producto, Ese es uno. Exacto. Tu innovación, ¿no? Otro es tus gastos fijos. Ya. Eso para mí es básico. O sea, si eres una empresa que está empezando, no te vas a mandar, si es que tienes solamente capital para operar con las sillas, a crear una super oficina. Pues. Mira, y ahí un ejemplo de eso es Blue Box. ¿Cómo nos agarró la pandemia a nosotros? Mira, yo creo que, a ver, en nuestro caso, sin entrar mucho a detalle, nosotros siempre hemos sido en cierta forma austeros para lo que hacemos porque sabemos que nos tenemos que preparar para cualquier eventualidad. Y la pandemia fue un ejemplo clarísimo. Nosotros, el día que empezó la pandemia, cuando se anunció este tema, lo primero que hicimos fue conversar y ver cómo vamos a manejar el gasto, ¿no? Y cómo vamos a manejar el gasto para cuidar puestos de trabajo, porque nuestra política o nuestra posición fue, mientras dure esto, nosotros no podemos voltearnos y hacerlo fácil y sacar a la gente, ¿no? Porque eso no es la forma de hacer empresa, ¿no? Entonces nosotros aguantamos, bajamos los gastos al mínimo, dejamos oficinas, dejamos todos los gastos que no tengan nada que ver, digamos, con lo que es el core, y además como socio nosotros dijimos ya realmente cuánto es lo que necesitamos para sobrevivir estos meses, y nos fuimos pagando eso, ¿no? Porque lo que queríamos era darle espacio a la caja para que el equipo tenga un trabajo, ¿no? Y nuestra garantía con ellos, me parece que fueron 6 meses lo que le dijimos con nosotros, tienen asegurado tantos meses que más o menos era lo que calculábamos que nos podía durar la caja si es que el tema empezaba a irse para abajo. O sea, no porque hayamos tenido caja, sino porque por el tipo de cliente que tenemos, Claro. sabíamos que había continuidad. ¿no? Pero había control, pues, ¿no? Pero había control. Había control. Porque nosotros siempre desde el principio este negocio lo hemos manejado por flujo de caja. ¿No? Sí, de acuerdo. Porque es un negocio medio fácil. Servicios, los ingresos son parejos, crecen, digamos, de una Sí. forma gradual. O sea, Entonces sabemos todo un análisis, obviamente, de saber manejar un negocio, ¿no? Exacto. Y claro, nosotros, con base a los conocimientos que tenemos, hicimos esto. Muchas empresas Y hemos podido fallar. ni siquiera eso pudieron hacer, ¿no? Exacto. Porque no tenían ese conocimiento que les permitió tener un colchón de caja para saber qué hacer ante eventualidades, ¿no? O sea, y yo creo que ahí es clave que tus gastos fijos, tratar de variabilizarlos lo más que puedas. Mientras más pases de estructura de variable, mejor porque puedes cortar Claro, ajá, rápido. correcto. ¿no? Ya, Vamos estos por la son temas segunda. son tan técnicos que hay que ver que no todas las empresas pueden tener a la mano todos esos recursos, ¿no? ¿Es suficiente con un contador independiente para llevar bien las finanzas de mi pyme? Cuidado, ¿ah? Pero espérame, Cuidado con lo que es una pregunta capciosa. Está Yo- hablando acá para llevar bien las finanzas de mi pyme. O Lo que sea, pasa es que tú eres contador, pues entonces si respondes a esa pregunta va a ser un poquito aislada. No, pero yo veo que aquí la pregunta puede tener un tema. El alcance es como que el alcance del contador independiente no son tus finanzas. Quizás de tu contador in-house podría ayudarte en el tema de finanzas. Exacto. Pero un contador independiente no puede llevar tus finanzas, pues. No puede. O sea, las finanzas es, o a no ser que sea pues una persona que sí tengas, con este contador tengas un contrato muy bien establecido y sí sea parte de tu core de negocio, o sea, te ayude con el core del negocio, ¿no? Pero cuidado, normalmente no es lo común, ¿no? Y dependiendo en qué empresa, en qué magnitud está tu empresa también, ¿no? Puede ser que sí te ayude, pero normalmente los temas financieros son muy distintos a los temas contables. Normalmente el contador independiente lo usas para los temas tributarios,
los compliance tributarios y temas netamente contables que son muy técnicos, ¿no? Y los temas de finanzas van por otro lado. Exacto. No sé tú qué opinas ahí. O sea, yo creo que hay que cortar primero por entender que es un contador independiente, ¿no? O sea, es alguien básicamente ajeno al día a día de tu negocio, que tú lo contratas para que con la información que él recibe procese y te saque la información contable, el tema de impuestos, ¿no? O el llevar bien las finanzas no es exclusivo de tu contador, es un trabajo conjunto con tu contador. Es un trabajo, yo creo que tú puedes apoyarte mucho en un contador independiente en la medida que tú lo involucres más en esa toma de decisiones, ¿no? Porque, o sea, al final la información es súper fría, pero detrás de esos números siempre va a haber una historia y si el contador no lo tiene, Claro. eso es uno. Y lo otro que yo creo que es súper importante es que los contadores deberían capacitarse o tomar más interés por Temas financieros. temas financieros, Sí. porque para De mí acuerdo. esa combinación Es potente, ¿ah? muy poderosa, Es porque potente. tú sí puedes Agregar mucho valor. agregar mucho valor y contribuir realmente al crecimiento de un Y negocio. yo creo que el mercado actualmente busca contadores con esos perfiles, ¿no? Pero contadores con perfil más financieros. Yo creo que sí, las personas que tienen un poquito en mente, o sea, un poco más abierta, ¿no? Porque por lo general, o sea, la gente pensaba en el contador como el que se aparece a fin de mes con los impuestos, ¿no? Y no ven realmente la potencia que podría tener si es que realmente no tienes los flujos para salir a contratar un financiero, Claro. ¿no? Entonces, Pero es un creo que- trabajo conjunto, ¿no? un trabajo conjunto, Finanzas y pero- contabilidad es un trabajo, uno alimenta al otro y finalmente son cosas que se complementan, ¿no? exacto, pero para mí sí es una súper recomendación. Contadores, sobre todo los chicos que están empezando, tienen que ver la forma de poder capacitarse en temas financieros. Y te digo por qué. Si vemos cómo se maneja la contabilidad actualmente con sistemas, ahora los sistemas te botan un montón de información que si Correcto. tú la sabes interpretar, es potente. Correcto. O sea, desde una empresa que tiene un facturador electrónico, ¿me entiendes? Donde el contador es el que ayuda con la facturación, el análisis de esa data es muy buena. Y ahora sí hay sistemas que están en línea que te pueden ayudar digamos, a Sí. tener la información a la mano disponible, ¿no? Entonces, yo creo que mientras haya más interés de la gente que ha estudiado contabilidad o que esté estudiando contabilidad de entender la parte financiera y entender la parte de análisis de datos, los va a hacer profesionales mucho más completos, De acuerdo. ¿no? Sí, de acuerdo contigo, sí. Eso ojalá que eso se vaya dando, ¿no? Exacto. Pero, mira, creo que nos estamos quedando con un montón de temas y me parece chévere porque eso significa que para los siguientes, digamos, episodios podemos ir desarrollando mucho más temas, ¿no? Y también sería bueno que la gente que nos está escuchando o viendo nos vaya recomendando también de qué cosa querrían escuchar, ¿no? ¿Qué otros temas les gustaría que metamos, ¿no? Creo que por el momento me quedo con la tarea de sentarme contigo y comenzar a darle más cabeza o meterle más cabeza a qué podemos hablar en la próxima sesión para empezar a meter un poco más Sobre el estos tema temas de gestión. rentabilidad Exacto. hay mucho que hablar. Tenemos mucho por hablar. Está bien. ¿no? Y casuística, o sea, casi 8 años de casuística con, no sé, pues, Sí, ¿cuántas? pues. Hay 300, 400 empresas que mucho habremos por visto. contar, mucho por compartir. De acuerdo. Bueno, y eso fue todo en ¿Qué te cuentas? Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y será hasta un próximo capítulo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes y suscribirse a nuestro canal. Chao, chao.